Que tengas un excelente día. El frío cortante de diciembre azotaba las calles de Madrid mientras Elena buscaba refugio bajo el toldo de una tienda cerrada. Sus manos, agrietadas por el clima inclemente, sostenían un pequeño trozo de papel con un número de teléfono que había encontrado en un periódico viejo. Era el contacto directo de Javier Mendoza, uno de los empresarios más importantes de la ciudad. Elena, de 35 años, había perdido todo 6 meses atrás. Un incendio en su modesto apartamento no solo consumió sus pertenencias, sino también sus ahorros destinados al alquiler. Sin familia y con trabajos temporales que apenas cubrían sus necesidades básicas, terminó en las calles, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Mientras observaba el número en sus manos temblorosas, recordó el artículo que había leído sobre Mendoza. Era conocido por su dureza en los negocios, pero también por una peculiaridad. Mantenía su número personal público, alegando que un empresario debería ser accesible. Elena sabía que era una locura llamarlo, pero el hambre y el frío pueden hacer que una persona tome decisiones desesperadas. Con las últimas monedas que le quedaban, se dirigió a un teléfono público cercano. Sus dedos marcaron los números lentamente. Cada tono de espera hacía que su corazón latiera más rápido. Para su sorpresa, alguien contestó al tercer timbre. «¿Diga?» La voz al otro lado era profunda y autoritaria. «Señor Mendoza». Elena apenas podía controlar el temblor en su voz. «Mi nombre es Elena Suárez. Sé que esto parecerá extraño, pero necesito hablar con usted». Hubo un momento de silencio antes de que Mendoza respondiera. «¿Sobre qué asunto?» «Sobre una propuesta de negocio», mintió Elena, sabiendo que era su única oportunidad de mantener la llamada. «Obtengo información que podría interesarle». «¿Información?» La voz de Mendoza sonaba más intrigada que molesta. «¿Qué tipo de información?» Elena respiró profundo antes de responder. «Sobre el proyecto inmobiliario que está desarrollando en el distrito de Salamanca, el edificio abandonado que planea convertir en apartamentos de lujo». Hubo otro silencio, más largo esta vez. Elena había pasado días durmiendo cerca de ese edificio y había escuchado conversaciones entre los trabajadores de la construcción. Sabía detalles que solo alguien que vivía en la calle podría conocer. «Continúe», dijo Mendoza, su tono ahora completamente profesional. «Hay cosas que sus asesores no le han dicho sobre ese lugar, señor Mendoza. Cosas que podrían afectar significativamente su inversión». La conversación que siguió duró exactamente 7 minutos. Al final, Mendoza hizo algo inesperado. Le dio una dirección y le pidió que se presentara en su oficina a primera hora de la mañana siguiente. Elena colgó el teléfono, sus manos todavía temblando. Había conseguido captar su atención, pero ¿a qué precio? La información que tenía era real, pero revelarla podría tener consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Esa noche, mientras buscaba refugio en un portal abandonado, Elena no podía dejar de pensar en la reunión del día siguiente. ¿Había cometido un error al llamar a Mendoza? ¿Qué pasaría cuando descubriera que era una mujer sin hogar? Lo que Elena no sabía era que esa llamada desesperada no solo cambiaría su vida, sino que también desencadenaría una serie de eventos que nadie podría haber previsto. Javier Mendoza tenía sus propios secretos, y el encuentro con Elena estaba a punto de exponerlos todos. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. Elena se había despertado antes del alba, intentando adecentarse lo mejor posible en los baños de una estación de metro. Su ropa, aunque limpia gracias a la ayuda de un albergue local, mostraba señales evidentes de desgaste. Se miró en el espejo manchado del baño público, intentando dar forma a su cabello oscuro con los dedos. Sus ojos marrones, aunque cansados, mantenían un brillo de determinación. El edificio donde Mendoza tenía sus oficinas era una imponente estructura de cristal y acero que se alzaba en el corazón financiero de Madrid. Elena se detuvo frente a la entrada, sintiendo las miradas de desprecio de los ejecutivos que entraban y salían del edificio. Respiró profundo y atravesó las puertas giratorias. «Tengo una cita con el señor Mendoza», dijo al guardia de seguridad, quien la miró con evidente escepticismo.
Después de una serie de llamadas y comprobaciones, para sorpresa del personal de seguridad, Elena fue escoltada hasta el último piso. La secretaria, una mujer elegante de mediana edad, la recibió con una mezcla de curiosidad y desdén. «El señor Mendoza la recibirá en un momento», dijo, señalando una silla en la sala de espera. Mientras esperaba, Elena observó las fotografías que decoraban las paredes. Mostraban a Mendoza en diferentes etapas de su vida, joven y ambicioso en sus inicios, maduro y exitoso en las más recientes. Sin embargo, algo llamó su atención en una de las fotografías más antiguas, un detalle que parecía fuera de lugar, algo que conectaba directamente con la información que poseía sobre el edificio abandonado. «Señorita Suárez», la voz de Javier Mendoza la sacó de sus pensamientos. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el pelo entrecano y ojos penetrantes. «Pase a mi oficina, por favor». La oficina era espaciosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Mendoza le indicó que tomara asiento frente a su escritorio de caoba. «Bien, me tiene intrigado», comenzó Mendoza, estudiándola con atención. «¿Qué información tan importante tiene sobre mi proyecto?» Elena mantuvo la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. «Señor Mendoza, antes de compartir lo que sé, necesito que entienda mi situación. No estoy aquí para extorsionarlo ni para causarle problemas. Estoy aquí porque he sido testigo de algo que podría afectar significativamente su inversión». «¿Y qué es exactamente lo que ha sido testigo?», preguntó Mendoza, su voz manteniendo un tono neutral. «He vivido cerca de ese edificio durante los últimos meses», confesó Elena, notando cómo la expresión de Mendoza cambiaba sutilmente. «Y he visto cosas que sus inspectores no han visto. Por ejemplo, las reuniones nocturnas en el sótano, los camiones que llegan de madrugada y, sobre todo, he escuchado las conversaciones de personas que conocen la verdadera historia de ese lugar». Mendoza se inclinó hacia adelante, su interés evidentemente captado. «Continúe». «El edificio que planea convertir en apartamentos de lujo tiene una historia que se remonta a los años 70, una historia que involucra a su padre, señor Mendoza». El empresario se tensó visiblemente. «¿Qué sabe usted de mi padre? Sé que él fue el propietario original del edificio, y sé por qué lo vendió tan repentinamente en 1978. La foto en su pared, la que muestra la inauguración del edificio, tiene una pista que muy pocos conocen». Mendoza se levantó y caminó hasta la ventana, dando la espalda a Elena. «¿Por qué debería confiar en alguien que admite vivir en la calle? Porque precisamente por eso he tenido acceso a información que nadie más tiene. La gente no se fija en nosotros, señor Mendoza. Somos invisibles, y los invisibles ven y escuchan cosas que otros no pueden». El silencio que siguió fue interrumpido por el intercomunicador. «Señor Mendoza, su siguiente reunión está esperando». «Cancele todas mis reuniones del día», respondió Mendoza sin apartar la vista de la ventana. Se giró hacia Elena. «Quiero escuchar todo lo que sabe, y quiero la verdad completa». Durante las siguientes horas, Elena compartió todo lo que había descubierto. Habló sobre las conversaciones escuchadas entre antiguos trabajadores del edificio que aún frecuentaban la zona, sobre documentos encontrados en contenedores de basura durante las obras preliminares y sobre las extrañas actividades nocturnas que había presenciado. A medida que Elena hablaba, el rostro de Mendoza mostraba una gama de emociones que iban desde la incredulidad hasta el reconocimiento. Cuando Elena mencionó un nombre específico, Mendoza la interrumpió bruscamente. «¿Estás segura de que escuchó ese nombre? ¿Roberto Valverde?» Elena asintió. «Sí, y parecía ser alguien importante en la historia del edificio». Mendoza se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. «Roberto Valverde era el socio de mi padre. Desapareció el mismo año que mi padre vendió el edificio. Nadie supo qué pasó con él». «Hay más, señor Mendoza», continuó Elena. «En las noches, cuando los trabajadores se van, he visto a un hombre mayor merodeando por el edificio. Lleva un bastón y parece conocer cada rincón del lugar. Los vecinos más antiguos dicen que ha estado apareciendo durante años.
Mendoza se quedó inmóvil, su rostro pálido. ¿Un bastón con empuñadura de plata? Sí, ¿cómo lo sabe? Porque ese bastón pertenecía a Roberto Valverde. Era su marca personal. Nunca iba a ningún lado sin él. Mendoza se levantó y comenzó a caminar por la oficina, visiblemente agitado. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Si lo que dice es cierto, si Roberto Valverde está vivo y rondando el edificio, significa que hay una razón por la que no quiere que ese edificio sea renovado, completó Elena. Y por las conversaciones que he escuchado, esa razón tiene que ver con algo que sucedió en 1978, algo que involucra a su padre. Mendoza se detuvo frente a su escritorio y presionó el intercomunicador. Carmen, necesito que localice todos los archivos que tenemos sobre el edificio de Salamanca, especialmente cualquier cosa de antes de 1978, y llame a mi chofer. Vamos a hacer una visita. Se volvió hacia Elena, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. Señorita Suárez, ¿estaría dispuesta a mostrarme exactamente dónde ha visto a este hombre? Elena asintió, aunque una parte de ella se preguntaba en qué se estaba metiendo. Lo que había comenzado como un intento desesperado de llamar la atención de un empresario rico se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y potencialmente peligroso. Pero antes, continuó Mendoza, creo que deberíamos hablar de su situación. No puedo tener a mi principal fuente de información viviendo en la calle. Tengo un apartamento vacío en uno de mis edificios. Puede quedarse allí mientras resolvemos este asunto. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero mantuvo la compostura. Señor Mendoza, yo no busco caridad. Esto no es caridad, señorita Suárez. Es un acuerdo de negocios. Usted tiene información que necesito, y yo tengo los recursos para ayudarla. Además, añadió con una pequeña sonrisa, presiento que vamos a necesitarnos mutuamente en los días que vienen. Mientras bajaban en el ascensor privado hacia el garaje, Elena no podía evitar pensar en el giro que había dado su vida en menos de 24 horas. Sin embargo, algo le decía que esto era solo el comienzo. La historia del edificio abandonado, el misterioso Roberto Valverde y el papel del padre de Mendoza en todo esto apenas empezaba a develarse. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno podría haber imaginado, y que los secretos que estaban a punto de descubrir cambiarían para siempre no solo sus vidas, sino también la verdad sobre una historia que había permanecido oculta durante más de 4 décadas. El Mercedes negro de Mendoza se deslizaba silenciosamente por las calles de Madrid, mientras Elena observaba la ciudad desde una perspectiva completamente diferente a la que estaba acostumbrada. El olor a cuero nuevo y el suave ronroneo del motor contrastaban dramáticamente con su realidad de los últimos meses. El edificio está justo después de esta esquina, indicó Elena, señalando una estructura de 6 pisos que se alzaba como un fantasma urbano entre edificios más modernos. Las ventanas tapiadas y las paredes descascaradas contaban una historia de abandono y olvido. Mendoza estacionó el coche a una distancia prudente. Cuénteme más sobre el hombre del bastón. ¿A qué hora suele aparecer? Generalmente después de la medianoche, cuando los trabajadores se han ido, respondió Elena. Siempre sigue el mismo patrón. Entra por una puerta lateral que parece cerrada, pero no lo está. Permanece dentro por aproximadamente 1 hora, y luego sale llevando lo que parece ser una carpeta o un sobre grande. Mendoza sacó su teléfono y mostró una fotografía antigua a Elena. ¿Es él? Elena estudió la imagen en blanco y negro. Mostraba a 2 hombres sonrientes frente al mismo edificio, décadas atrás. Uno de ellos era claramente el padre de Mendoza, y el otro, sí es él, aunque ahora está mucho mayor, pero ese bastón es inconfundible. Roberto Valverde, murmuró Mendoza, guardando el teléfono. Mi padre nunca habló de lo que pasó realmente. Solo sé que un día Roberto desapareció, y poco después mi padre vendió el edificio y nunca más quiso saber nada de él. Fue como si quisiera borrar esa parte de su vida. Se quedaron en silencio, observando el edificio. El sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y proyectando sombras alargadas sobre la fachada deteriorada. «Señor Mendoza», dijo Elena después de un momento, «hay algo más que debería saber. Los trabajadores, cuando creen que nadie los escucha, hablan sobre cosas extrañas que han encontrado durante las obras preliminares, documentos viejos, fotografías, incluso mencionaron una caja fuerte oculta detrás de un panel en el sótano». Mendoza se enderezó en su asiento. «¿Una caja fuerte? ¿Están seguros?» Uno de ellos, el más antiguo, dijo que intentaron abrirla pero no pudieron. Aparentemente, el capataz ordenó taparla de nuevo y no mencionarlo en los informes oficiales. «¿Por qué no me informaron de esto?» Mendoza golpeó el volante con frustración. «¿Quién es el capataz?» «Se llama Manuel Vega. Los trabajadores lo respetan, pero también le temen. Hay rumores de que tiene conexiones con el antiguo propietario, el que compró el edificio después de que su padre lo vendiera». Mendoza sacó una libreta y anotó el nombre. «Manuel Vega», repitió, pensativo. «Me suena ese nombre de algún lado». En ese momento, un movimiento cerca de la entrada lateral del edificio captó su atención. Un hombre mayor, vestido con un traje gastado pero elegante, apareció prácticamente de la nada. En su mano derecha llevaba el bastón de empuñadura plateada. «Es él», susurró Elena. Mendoza hizo ademán de salir del coche, pero Elena lo detuvo. «Espere, no está solo». Efectivamente, una segunda figura emergió de las sombras. Era Manuel Vega, el capataz. Los dos hombres intercambiaron algunas palabras y luego entraron juntos al edificio. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Mendoza. «El capataz y Valverde trabajando juntos, ¿qué están ocultando?» «Hay una forma de averiguarlo», sugirió Elena. «Conozco una entrada por el sótano que los trabajadores no han descubierto. La he usado algunas veces para refugiarme del frío». Mendoza la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Está sugiriendo que entremos?» «Es arriesgado, pero si queremos saber qué está pasando, esta podría ser nuestra única oportunidad». Después de un momento de duda, Mendoza asintió. «Muéstreme el camino». Elena los guió por un callejón lateral hasta una rejilla de ventilación casi oculta por la maleza. Con cuidado, removieron la rejilla y se deslizaron al interior. El sótano olía a humedad y años de abandono. «Por aquí», susurró Elena, guiándolos a través de la oscuridad con la seguridad de alguien que conocía cada rincón del lugar. Se detuvieron al escuchar voces que venían de arriba. Eran Valverde y Vega, y parecían estar discutiendo. «No podemos mantenerlo oculto por mucho más tiempo», decía Vega. «Las obras van a comenzar en serio pronto. Mientras la caja fuerte no sea descubierta, no hay de qué preocuparse», respondió Valverde. «Ya los documentos están seguros allí». «¿Y qué hay del hijo de Fernando? Está haciendo preguntas, investigando. Javier es igual que su padre, demasiado curioso para su propio bien, pero no sabe nada, y es mejor que siga así». Elena sintió que Mendoza se tensaba a su lado al escuchar su nombre. «¿Y si descubre la verdad sobre lo que pasó en el 78? Preguntó Vega. «Entonces tendrá que aprender a vivir con ello, igual que su padre», respondió Valverde con un tono sombrío. «Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados». Los pasos se alejaron y las voces se desvanecieron. Elena y Mendoza permanecieron en silencio por un momento, procesando lo que acababan de escuchar. «La caja fuerte», susurró finalmente Mendoza. «Necesitamos encontrarla». «Creo saber dónde está», respondió Elena. «Durante mis noches aquí, he explorado cada rincón de este lugar. Hay un panel suelto en la pared este del sótano, detrás de unas cajas viejas». Se movieron con cautela hasta el lugar indicado. Efectivamente, después de mover algunas cajas, encontraron un panel que sonaba hueco al golpearlo. Mendoza sacó una pequeña linterna de su bolsillo y examinó el panel. «Ayúdeme a retirarlo», pidió. Trabajando juntos, lograron remover el panel, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Era un modelo antiguo, con un dial rotatorio y una manija de bronce. «No tenemos la combinación», dijo Elena. Mendoza estudió el dial por un momento. «Tal vez sí la tengamos».
Sacó su teléfono y volvió a mirar la fotografía antigua. Mi padre siempre decía que Roberto era un sentimental, usaba fechas importantes como contraseñas. Giró el dial lentamente. 150778. Se escuchó un clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. ¿Cómo lo supo?, preguntó Elena, asombrada. 15 de julio de 1978. La fecha en que mi padre vendió el edificio, respondió Mendoza, mientras sacaba un sobre amarillento del interior. Pero antes de que pudieran examinar su contenido, un ruido de pasos los alertó. Alguien se acercaba al sótano. «Rápido», susurró Elena, tomando a Mendoza del brazo y guiándolo hacia un rincón oscuro detrás de unas columnas. Los pasos se acercaron y la luz de una linterna barrió el sótano. Era Manuel Vega, haciendo una última ronda antes de irse. Su luz se detuvo en el panel removido y la caja fuerte abierta. «¡Maldita sea!», exclamó. «¡Roberto! ¡Roberto!». Elena y Mendoza aprovecharon la confusión para deslizarse silenciosamente hacia la salida por la que habían entrado. Una vez fuera, corrieron hacia el coche y se alejaron rápidamente del lugar. «¿Qué hay en el sobre?», preguntó Elena, cuando finalmente se detuvieron en una calle tranquila a varias manzanas de distancia. Mendoza abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos antiguos y fotografías en blanco y negro. A medida que los examinaba, su rostro iba palideciendo. Esto es imposible», murmuró. «¿Qué es?», preguntó Elena, preocupada por su reacción. «Estos documentos prueban que mi padre y Roberto no eran solo socios, eran hermanos». El silencio en el coche era denso, casi palpable. Mendoza extendió los documentos sobre el tablero, la luz de una farola cercana iluminando páginas amarillentas que contenían una verdad largamente enterrada. «Mi padre nunca mencionó tener un hermano», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Todo este tiempo, Roberto Valverde era mi tío». Elena estudió los documentos, certificados de nacimiento, fotografías familiares antiguas, cartas personales. Todo apuntaba a una historia familiar cuidadosamente ocultada. «Hay más», continuó Mendoza, sacando una carta fechada en 1978. «Esta es una carta de mi padre a Roberto, fechada el día antes de su desaparición». La carta, escrita con una caligrafía nerviosa, revelaba una historia de traición y remordimiento. «Querido Roberto, cuando leas esto, el edificio ya habrá sido vendido. No puedo seguir viviendo con la culpa de lo que hicimos. El dinero de los inversores, nunca debimos usarlo así. Sé que dirás que era la única manera de salvar la empresa familiar, pero el precio ha sido demasiado alto. He devuelto todo lo que pude, pero el daño está hecho. No puedo mirarte a la cara sabiendo que tu idea de préstamo temporal se convirtió en este desastre. Perdóname, hermano, pero debo alejarte de mi vida y de mi familia. Es la única manera de proteger a Javier de la verdad. Fernando». Mi padre malversó fondos. Mendoza parecía luchar con cada palabra. «No solo eso», añadió Elena, señalando otros documentos. «Según estos papeles, el edificio fue comprado con dinero de inversores que confiaron en la empresa de su padre y su tío. Pero en lugar de desarrollar el proyecto prometido, usaron el dinero para otros fines. Y cuando todo se complicó, mi padre decidió vender y cortar lazos con Roberto», completó Mendoza. «Pero algo no cuadra. Si Roberto desapareció, ¿por qué sigue visitando el edificio después de tantos años?» Elena tomó otra carta del sobre, esta sin fecha. «Mire esto, parece ser una respuesta de Roberto que nunca fue enviada». La carta, escrita en un papel diferente, revelaba otra capa del misterio. «Fernando, cobarde. Siempre fuiste el cobarde de la familia. Crees que vendiendo el edificio y alejándote resolverás todo, pero te equivocas. He encontrado una solución, una manera de compensar a todos sin destruir nuestro legado. El dinero está seguro, guardado donde nadie lo encontrará. Algún día, cuando estés listo para enfrentar la verdad, volveré. Tu hermano, Roberto». «¿El dinero está guardado?». Mendoza miró a Elena. «¿Cree que se refiere a algo escondido en el edificio?».
Es posible. Los trabajadores han encontrado cosas extrañas durante las obras, espacios ocultos, compartimentos sellados. Un golpe repentino en la ventana del coche los sobresaltó. Era Manuel Vega, el capataz, su rostro una máscara de furia contenida. «Señor Mendoza», su voz era forzadamente cortés. «Creo que tiene algo que me pertenece». Mendoza bajó la ventanilla solo unos centímetros. «Estos documentos pertenecen a mi familia, señor Vega. Y creo que usted tiene mucho que explicar. No tiene idea en lo que se está metiendo», respondió Vega. «Roberto me advirtió sobre usted. Dijo que sería tan obstinado como su padre». «¿Dónde está Roberto ahora? ¿Por qué no se lo pregunta usted mismo?» Vega señaló hacia atrás, donde la figura de Roberto Valverde emergía de las sombras, su bastón de plata brillando bajo la luz de la calle. El anciano se acercó al coche, sus pasos lentos pero decididos. Su rostro, marcado por los años, mostraba un innegable parecido familiar con el padre de Mendoza. «Javier», dijo Roberto, su voz cascada por la edad, «has crecido tanto, eres la viva imagen de tu padre». «Tío Roberto», respondió Mendoza, el título sonando extraño en sus labios. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». «Sí, sobrino. Más de 30 años de secretos familiares que resolver. Pero no aquí, no en la calle. Conozco un lugar donde podemos hablar tranquilamente». Mendoza miró a Elena, quien asintió levemente. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «De acuerdo», dijo Mendoza, saliendo del coche. «Pero ella viene con nosotros». Roberto estudió a Elena con curiosidad. «¿La mujer sin hogar que ha estado observando el edificio?» «Sí, la he visto. Tiene agallas, y parece que también tiene un don para descubrir secretos». Los cuatro se dirigieron a un pequeño café cercano, uno de esos lugares antiguos que parecen existir fuera del tiempo. El local estaba prácticamente vacío, perfecto para una conversación que llevaba décadas esperando ser tenida. Mientras se acomodaban en una mesa alejada, Elena no pudo evitar notar cómo la vida daba vueltas extrañas. Hace apenas 2 días, dormía en la calle, y ahora estaba a punto de ser testigo de la resolución de un misterio familiar que había permanecido oculto durante más de 3 décadas. Roberto Valverde apoyó su bastón contra la mesa y miró a su sobrino con una mezcla de tristeza y determinación. «Antes de empezar, debes saber algo, Javier. Tu padre no era el villano de esta historia, ni yo tampoco. Solo éramos 2 hermanos tratando de salvar el legado de nuestra familia, cometiendo errores terribles en el proceso». Mendoza sacó los documentos del sobre. «Entonces cuénteme la verdadera historia. ¿Qué pasó realmente en 1978? La respuesta de Roberto abriría una puerta al pasado que cambiaría para siempre la comprensión de Mendoza sobre su familia, su legado y el verdadero valor de la redención. Roberto tomó un sorbo del café que el camarero acababa de servir, sus manos ligeramente temblorosas sosteniendo la taza. La luz tenue del café proyectaba sombras suaves sobre su rostro envejecido, acentuando el parecido familiar con el padre de Mendoza. En 1978, la empresa familiar estaba al borde de la quiebra, comenzó Roberto. Tu abuelo había fallecido recientemente, dejándonos a tu padre y a mí con una compañía llena de deudas y problemas. El edificio era nuestro último activo valioso. Hizo una pausa, mirando a través de la ventana hacia la calle oscura. Conseguimos inversores para un proyecto de renovación, gente adinerada que confiaba en el nombre de la familia. Pero entonces descubrimos algo en el edificio, algo que lo cambió todo. ¿Qué encontraron?, preguntó Mendoza, inclinándose hacia adelante. Durante las obras iniciales, los trabajadores descubrieron una bóveda antigua en el sótano. Dentro había documentos que probaban que el edificio había sido construido sobre propiedades confiscadas durante la Guerra Civil. Las familias originales nunca fueron compensadas. Elena, que había permanecido en silencio, intervino. Por eso los trabajadores actuales siguen encontrando documentos antiguos. Roberto asintió. Tu padre quería hacer lo correcto, devolver el edificio a sus legítimos dueños. Yo tenía otra idea. Sugerí usar el dinero de los inversores para localizar a los herederos y comprar su silencio.
Era más barato que perder el edificio. Pero algo salió mal, dedujo Mendoza. Todo salió mal, corrigió Roberto, su voz cargada de remordimiento. Algunos herederos aceptaron el dinero, otros no. Las amenazas de demandas comenzaron a llegar. Tu padre entró en pánico. Vendió el edificio rápidamente a un tercero, usando parte del dinero de los inversores para cubrir nuestras huellas. Manuel Vega, que había estado escuchando en silencio, intervino. Ahí es donde entro yo. Era el administrador del nuevo propietario. Roberto me contactó, me explicó la situación. Juntos desarrollamos un plan. El dinero que quedaba de los inversores, continuó Roberto, lo escondimos en el edificio, no en la caja fuerte que encontraron, sino en varios lugares. La idea era ir compensando discretamente a las familias afectadas a lo largo de los años. ¿Por eso sigue visitando el edificio?, preguntó Elena. Sí, cada mes retiro una cantidad y la hago llegar a los herederos que aún no han sido compensados. Manuel me ha ayudado a mantener el edificio vacío todos estos años, retrasando cualquier intento de renovación. Mendoza procesaba cada palabra, décadas de mentiras y secretos familiares develándose ante él. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no le explicó esto a mi padre? Tu padre era un hombre de principios, Javier. Si hubiera sabido lo que planeaba hacer, habría intentado detenerme. Necesitaba que se alejara, que siguiera con su vida. Mi desaparición le dio esa oportunidad, pero lo destruyó, respondió Mendoza, su voz tensa. Nunca volvió a ser el mismo. Pasó el resto de su vida atormentado por la culpa. Lo sé. La voz de Roberto se quebró ligeramente. Es un peso que he llevado todos estos años. Pero estaba decidido a corregir los errores de nuestra familia, aunque tuviera que hacerlo en las sombras. Elena, observando la escena, notó algo en los documentos esparcidos sobre la mesa. Señor Valverde, según estos registros, quedan 3 familias por compensar. Roberto la miró con sorpresa. Así es. ¿Cómo lo supo? Los números en estos recibos, he estado viviendo cerca del edificio suficiente tiempo para reconocer patrones. Las cantidades, las fechas, todo apunta a un plan metódico. Mendoza tomó los documentos que Elena señalaba. Ella tiene razón, y según esto, el dinero restante está dividido en 3 localizaciones diferentes dentro del edificio, completó Roberto, una precaución que tomé. Si alguien descubría un escondite, los otros estarían seguros. Las obras de renovación comenzarán pronto, dijo Mendoza. Si no recuperamos ese dinero antes, se perderá para siempre, asintió Roberto. Y esas familias nunca recibirán lo que les corresponde. Manuel Vega se aclaró la garganta. Hay otro problema. El nuevo equipo de construcción llegará mañana temprano. Una vez que empiecen a derribar paredes, entonces tenemos que actuar esta noche, dijo Elena con determinación. Conozco el edificio mejor que nadie, cada rincón, cada escondite. Puedo ayudar. Mendoza miró a su recién descubierto tío. ¿Dónde están exactamente los escondites? Roberto sacó un papel doblado de su chaqueta. Era un plano antiguo del edificio, con 3 marcas discretas. Aquí, aquí y aquí. Pero no será fácil acceder a ellos. Algunos están en zonas estructuralmente inestables. Es por eso que necesitaremos trabajar juntos, dijo Elena. Cada uno de nosotros conoce una parte diferente de esta historia, del edificio. Unidos podemos resolver esto antes de que sea tarde. Los 4 se miraron, cada uno consciente de los riesgos y de lo que estaba en juego. No se trataba solo de dinero, era una oportunidad de redención, de cerrar un capítulo oscuro en la historia de una familia. Hay algo más que deben saber, añadió Roberto, su expresión tornándose grave. No somos los únicos que conocen la existencia de este dinero. A lo largo de los años, otros han intentado encontrarlo. Algunos aún lo intentan. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mendoza. ¿Las luces que a veces se ven en el edificio por la noche?, respondió Elena, comprendiendo de repente. No siempre eran usted, ¿verdad? Roberto negó con la cabeza. No. Hay otros que han estado vigilando, esperando. Si vamos a hacer esto esta noche, debemos ser extremadamente cuidadosos. Mendoza miró su reloj. Era casi medianoche.
Entonces no perdamos más tiempo. ¿Todos están dentro? Elena, Roberto y Manuel asintieron. El plan estaba en marcha, pero lo que encontrarían en el edificio esa noche superaría cualquier cosa que pudieran haber imaginado. El edificio se alzaba como una sombra amenazante contra el cielo nocturno cuando los cuatro se acercaron por el callejón lateral. Elena los guió hasta la entrada del sótano que había usado tantas veces, ahora con un propósito muy diferente al de buscar refugio. «Debemos separarnos», susurró Roberto, consultando el plano una última vez. «El tiempo es esencial», Mendoza asintió. «Elena y yo iremos por el primer escondite en el tercer piso. Manuel, tú y Roberto al sótano. Mantendremos contacto por mensaje». Antes de separarse, Roberto tomó del brazo a su sobrino. «Javier, si algo sale mal». «No saldrá mal», interrumpió Mendoza con firmeza. «Esta noche terminamos lo que empezó hace 40 años». El interior del edificio estaba sumido en una oscuridad casi total, rota solo por los haces de sus linternas. El aire estaba cargado de polvo y memorias olvidadas. Elena guió a Mendoza por escaleras desgastadas, sus pasos resonando a pesar de sus esfuerzos por mantener el silencio. «Por aquí», susurró Elena, señalando un corredor. Detrás de ese panel hay un espacio hueco. Trabajando juntos, removieron el panel con cuidado. Efectivamente, había un compartimento oculto. Dentro encontraron un paquete envuelto en plástico viejo. «El primer tercio», murmuró Mendoza, guardando el paquete en su mochila. Un ruido repentino los hizo congelarse. Pasos, definitivamente pasos, venían del piso superior. «Apaga la linterna», susurró Elena, tirando de Mendoza hacia un rincón oscuro. Los pasos se acercaban. Una luz bailó en las paredes, y voces susurrantes llegaron hasta ellos. «Tiene que estar por aquí», decía una voz masculina. «El viejo viene cada mes. Debe estar guardando algo valioso». «Date prisa», respondió otra voz. «Si nos encuentran...» Elena sintió que Mendoza se tensaba a su lado. Sacó su teléfono silenciosamente y envió un mensaje a Roberto. «No estamos solos. Intrusos en el edificio». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Lo sabemos. También los hemos oído». Manuel fue a investigar. Las voces y pasos se alejaron hacia otra sección del edificio. Elena y Mendoza esperaron unos momentos antes de moverse. «El segundo escondite», susurró Elena. «Está en el antiguo despacho del director, 6º piso». Se movieron con extremo cuidado, cada crujido del suelo, haciendo que sus corazones saltaran. Al llegar al 6º piso, Elena señaló una puerta al final del pasillo. Ahí. El despacho era una cápsula del tiempo, muebles cubiertos de sábanas polvorientas, archivadores oxidados, un escritorio masivo que dominaba la habitación. Elena se dirigió directamente a una de las paredes. «Aquí», dijo, señalando un panel que parecía igual a los demás. Detrás de este, mientras trabajaban para remover el panel, un grito ahogado resonó desde algún lugar del edificio, seguido por el sonido de una pelea. «¡Manuel!», la voz de Roberto llegó desde abajo, cargada de preocupación. «Ve», dijo Elena a Mendoza, «yo me encargo de esto». Mendoza dudó solo un segundo antes de correr hacia las escaleras. Elena continuó trabajando en el panel, finalmente revelando otro paquete similar al primero. Estaba guardándolo cuando escuchó pasos acercándose rápidamente. Se ocultó detrás del escritorio justo cuando dos hombres entraron en la oficina. «Tiene que estar aquí», dijo uno de ellos, moviendo muebles bruscamente. «El viejo siempre viene a esta planta». Elena contuvo la respiración, apretando el paquete contra su pecho. Los hombres estaban cada vez más cerca de su escondite. De repente, se escuchó un estruendo desde el piso inferior, seguido por gritos y el sonido de cristales rompiéndose. Los intrusos se detuvieron. «¿Qué fue eso? Ve a ver. Yo sigo buscando aquí». Uno de los hombres salió corriendo. El que quedó continuó registrando la oficina, acercándose peligrosamente al escritorio donde Elena se ocultaba. En ese momento, las luces de un coche patrulla iluminaron las ventanas. Una voz amplificada resonó desde la calle. «¡Policía!».
El edificio está rodeado. El intruso maldijo y corrió hacia la puerta. Elena esperó hasta que sus pasos se alejaron antes de moverse. Con el paquete asegurado, se dirigió cautelosamente hacia las escaleras. En el tercer piso, encontró a Mendoza ayudando a Manuel a levantarse. El capataz tenía un corte en la frente, pero parecía más enojado que herido. «¿Roberto?», preguntó Elena. «Está bien», respondió Mendoza. Él llamó a la policía. Los vio merodeando el edificio esta tarde y tomó precauciones. Los intrusos escaparon por la parte trasera cuando oyeron las sirenas. La policía los está persiguiendo. Roberto apareció subiendo las escaleras, su bastón golpeando cada escalón con determinación. «Tienen los paquetes». Elena y Mendoza asintieron. «Falta el tercero», dijo Roberto. «Está en...» «El campanario», completó Elena. «Lo vi una noche. Hay un compartimento oculto en la base». Los cuatro se dirigieron al último piso, donde una escalera de hierro oxidado conducía al pequeño campanario. Elena subió primero, seguida por Mendoza. El espacio era estrecho, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas sucias. Trabajando juntos, encontraron y extrajeron el último paquete. Cuando bajaron, la policía ya había entrado en el edificio y asegurado cada piso. «Señor Mendoza», un oficial se acercó. «Los sospechosos fueron capturados. Eran conocidos ladrones locales. Aparentemente, llevaban semanas vigilando el edificio». Roberto se acercó a su sobrino, que sostenía los 3 paquetes. «Ahora tienes una decisión que tomar, Javier. Este dinero, lo que hagamos con él». Mendoza miró los paquetes, luego a Elena, a Manuel y finalmente a su tío. «No hay decisión que tomar. Este dinero tiene un propósito y vamos a cumplirlo». Elena observó la escena, recordando cómo todo había comenzado con una llamada desesperada. Ahora, de alguna manera, se había convertido en parte de algo mucho más grande: la redención de una familia, la corrección de antiguos errores, la búsqueda de justicia largamente postergada. Pero la noche aún no había terminado, y la verdadera prueba de carácter estaba por venir. La manera en que Mendoza manejaría esta situación, cómo enfrentaría el legado complicado de su familia, determinaría no solo su futuro, sino también el de muchos otros. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Mendoza, con la ayuda de Roberto y un equipo de abogados de confianza, trabajó incansablemente para localizar a los últimos herederos de las familias afectadas. Elena, sorprendentemente, resultó ser fundamental en este proceso. Su experiencia en las calles y su habilidad para conectar con la gente abrieron puertas que parecían cerradas. En una tarde soleada, 3 semanas después de los eventos en el edificio, Mendoza reunió a todos en su oficina. El contraste no podía ser mayor. Elena, ahora vestida con ropa nueva pero modesta, Roberto con su eterno bastón de plata, Manuel aún con una pequeña cicatriz en la frente, y Mendoza, quien parecía haber envejecido y rejuvenecido simultáneamente en las últimas semanas. «Los encontramos», anunció Mendoza, extendiendo 3 carpetas sobre su escritorio. Las últimas 3 familias. No fue fácil, pero cada historia, cada documento que encontramos en el edificio nos llevó hasta ellos. Roberto tomó una de las carpetas con manos temblorosas. «Después de tantos años, el dinero será entregado mañana», continuó Mendoza. «Pero hay algo más». Se giró hacia Elena. «Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Tu llamada esa noche cambió todo». Elena negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No», interrumpió Roberto. «Hiciste lo que muy pocos se atreverían a hacer. Viste una injusticia y decidiste actuar sin importar las consecuencias». Mendoza sacó un sobre de su escritorio y se lo entregó a Elena. «Por eso queremos ofrecerte algo». Dentro del sobre había documentos legales, el título de propiedad de un pequeño apartamento en la ciudad y un contrato de trabajo. «El apartamento es tuyo», dijo Mendoza. «Y si aceptas, hay un puesto para ti en la fundación que estamos creando». «¿Fundación?», preguntó Elena, aún procesando la noticia del apartamento.
La Fundación Nuevo Amanecer, explicó Roberto, dedicada a ayudar a personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad. ¿Quién mejor que tú para entender sus necesidades? Elena miró los documentos, lágrimas formándose en sus ojos. Yo no sé qué decir. Di que sí, sonrió Mendoza. Necesitamos a alguien que nos mantenga honestos, que nos recuerde por qué empezamos esto. Manuel, que había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. El edificio, ¿qué pasará con él? Será renovado, respondió Mendoza, pero no como apartamentos de lujo. Se convertirá en un centro comunitario, con viviendas asequibles y espacios para programas sociales. Tu padre estaría orgulloso, dijo Roberto, poniendo una mano en el hombro de su sobrino. Al día siguiente, en una pequeña ceremonia privada, las últimas 3 familias recibieron lo que les correspondía. No hubo prensa, no hubo fotografías, solo la quieta satisfacción de ver que la justicia, aunque tardía, finalmente llegaba. Esa noche, Elena estaba de pie en su nuevo apartamento, mirando por la ventana hacia la ciudad que una vez la había rechazado. Su teléfono vibró con un mensaje de Mendoza. Reunión mañana a las 9. Tenemos mucho trabajo por hacer, sonrió, recordando cómo todo había comenzado con una llamada desesperada. La vida daba vueltas extrañas, pensó. A veces, cuando todo parecía perdido, un simple acto de valentía podía desencadenar una cadena de eventos que cambiaba no solo tu vida, sino las vidas de muchos otros. Roberto había dejado de esconderse en las sombras. Ahora era una presencia regular en la oficina de Mendoza, sus años de experiencia y conocimiento ayudando a guiar la nueva dirección de la empresa familiar. Manuel, por su parte, supervisaba la renovación del edificio, asegurándose de que cada espacio conservara algo de su historia mientras se adaptaba a su nuevo propósito. 6 meses después, en la inauguración del Centro Comunitario Nuevo Amanecer, Elena estaba de pie junto a Mendoza, Roberto y Manuel, observando cómo las primeras familias recibían las llaves de sus nuevos hogares. El viejo edificio, una vez símbolo de secretos y culpa, ahora rebosaba de vida y esperanza. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Roberto a Elena mientras observaban la escena. Pasé décadas intentando corregir los errores del pasado desde las sombras, cuando la verdadera solución era enfrentarlos a la luz del día. Elena asintió, comprendiendo profundamente esas palabras. A veces el mayor acto de valentía es simplemente decir la verdad. Y a veces, añadió Mendoza, la verdad viene de donde menos la esperas, de una llamada en medio de la noche, de alguien que no tiene nada que perder y todo que ganar. El sol se ponía sobre Madrid, sus rayos atravesando las ventanas recién instaladas del centro comunitario, creando patrones de luz y sombra que parecían simbolizar el delicado equilibrio entre el pasado y el presente, entre los errores y su redención. Elena sacó de su bolsillo el trozo de papel arrugado con el número de teléfono de Mendoza, el mismo que había encontrado en aquel periódico viejo. Lo había guardado como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, un pequeño acto de coraje podía iluminar el camino hacia adelante. La verdadera riqueza, dijo Roberto, apoyándose en su bastón mientras observaba a las familias reunidas, no está en lo que guardamos, sino en lo que nos atrevemos a compartir. Elena miró a su alrededor, a las personas que ahora formaban parte de su vida, al edificio que una vez había sido su refugio y ahora era un faro de esperanza para otros, y supo que algunas llamadas, algunas decisiones, tenían el poder de cambiar no solo un destino, sino muchos. El bastón de plata de Roberto brilló una última vez bajo la luz del atardecer, no ya como un símbolo de secretos guardados, sino como un testamento de verdades reveladas y segundas oportunidades. La historia del edificio, de la familia Mendoza, y de una mujer sin hogar que se atrevió a marcar un número de teléfono, se había convertido en algo más grande que todos ellos, una lección sobre el poder transformador de la honestidad, la redención y la esperanza.